Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Cecilia Hernández Mendoza, estoy estudiando la carrera de psicología y pues dicho trabajo que estoy por presentarles es de la materia de aprendizaje. Esta materia de aprendizaje es impartida pues por ende un docente, el cual su nombre es Amin Nicolás Rodríguez. Dentro de esta materia, pues voy a hablar un poquito y explicar un poquito sobre lo que es la ley de la prepotencia. Dentro de la ley de la prepotencia, vamos a encontrar dos grandes personajes. Dentro de ellos, uno es Edward Thorndike y el otro, pues, que vamos a estar viendo igual dentro de este tema y demás, pues va a ser Skinner. Ahora bien, si hablamos un poquito de lo que es de Edward Thorndike, de qué es lo que nos habla, sobre lo que es de la ley de la prepotencia, pues vamos a encontrar ciertos enfoques que él nos maneja y que de esos enfoques, pues conforme vamos a ir desglosando, pues vamos a llegar a una conclusión y vamos a llegar al dicho tema que nosotros queremos abordar, que pues en este caso va a ser la ley de la prepotencia. Bien, entonces como les decía, dentro de lo que es la ley de la prepotencia, pues vamos a encontrar al autor Edward, en donde él hizo ciertos aportes a la psicología dicho este tema. El enfoque de este autor de Edward es netamente mecanicista. Nos habla él de que hay un vínculo, ¿no?, entre lo que es el estímulo y la respuesta. De esta manera él lo entendía como finalidad de lo que es el vínculo que hizo él entre lo que es el estímulo-respuesta, era como el centro del aprendizaje de lo que él estaba trabajando. Entonces, este autor trabajó fundamentalmente con animales, por mencionar algunos de ellos, fueron con los gatos, a los que él encerraba en cajas, de las cuales tenía como objetivo que el gato pudiera escapar de dichas cajas. Después de realizar varios experimentos para lo que es la presentación de su tesis de este autor, pues él presentó la teoría de que el aprendizaje en animales es cuestión de formación gradual y que pues tiene por ende a desarrollarse o a que se pueda llegar a presentar por medio a través de vínculos. Entonces, estos vínculos él los manejaba entre lo que es estímulos y, como lo dije al principio, respuestas por otro lado. Él a todo esto que les estoy comentando de lo de los gatos, el vínculo que él manejó, y cuando él se dio cuenta de que los gatos podían escapar de cierto tiempo, él pues obviamente le puso un nombre, el cual él lo denominó aprendizaje por ensayo y error. Después de ello, dicho autor pues hizo varias aportaciones a lo que es la psicología en el aprendizaje. Por mencionar el que les acabo de decir, pues es uno de los más importantes o incluso uno de los que más marcó en lo que es dicho autor. Bueno, dentro de lo que es ensayo y error, después de ello, este autor presentó el principio que se conoce como equipotencialidad. Él manejaba este término. ¿A qué se refiere o qué quiere decir ello? Bueno, este concepto teórico está basado en lo que es cómo se van a utilizar los estímulos o cuáles son los estímulos que se van a utilizar, de las respuestas que se estudien y de las especies a las que se van a aplicar ciertas leyes. Es aquí donde nosotros ya vamos a llegar poco a poco a lo que queremos saber, a lo que es de la ley de la prepotencia. Sin embargo, quise hacerle un pequeño hincapié, pues un poquito de hablar de este autor, ¿no? Para que poco a poco así se vaya desglosando dicho tema y pues lleguemos a la parte que nos interesa, que es la ley de la prepotencia. Estamos por llegar a lo que es esta ley, pero pues sí me sonó la verdad un poco de que sí quería hablarles un poco de este autor para que nos vayamos adentrando ahora sí que al tema y cuando lleguemos a abordar el tema pues lo entendamos con dicha perfección. Como les hacía mención dentro de lo que son las leyes o cómo era lo que manejaba el vínculo de este autor, bueno, donde se aplican las leyes, es decir, que el aprendizaje humano no difiera cualitativamente de la forma en que él va a aprender, que tienen, por ejemplo, en cambio de los animales
Ahora sí que Edward vio cómo aprendían los animales y pues por consiguiente los humanos. Entonces él nos maneja que no es lo mismo de cómo aprenden ambos. Bueno, todo esto pues va a llevar automáticamente a la conclusión de que dado que el estudio de la conducta de los animales puede explicarnos cómo aprenden los seres humanos, siempre y cuando tomando en consideración de que pues es mucho más fácil experimentar, incluso él nos decía, con animales que con humanos. La conducta del animal pues se va transformando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. ¿Para qué? Pues para tener el objeto preferido, a lo que él refería como en el ámbito de la psicología. Bueno, este autor, dentro de este aporte que ya les hice mención, también nos hace mención de otro aporte singular de lo que él nos habla, el cual el siguiente aporte nos habla que según este autor, el aprendizaje pues se va a componer de una serie de conexiones entre lo que es un estímulo y una respuesta. ¿Qué va a pasar con ello después que se va a llegar a este vínculo? Pues se va a fortalecer cada vez más que se genere un estado de cosas satisfactorias para el organismo. Es decir, conforme se nos vayan presentando estímulos que vamos a llegar a unas respuestas, tiende a ser satisfactorio dentro del organismo siempre y cuando pues haya de por medio incluso cierta recompensa para que así se vuelva a ser repetitivo y pues no vaya disminuyendo o decayendo pues la conducta en este caso que se quiere obtener. Este autor también, por supuesto que hizo ciertos experimentos. Uno de ellos nos habla que para Thorndike en el año de 1874 y 1949, nos dice él que pues el aprendizaje no es más que simplemente una conexión, así lo maneja él. El aprendizaje para Edward entonces va a ser más que simplemente una conexión y pues que también dentro de lo que es Edward, al momento de que nosotros escuchamos Edward, sabemos que está hablando de conexionismo. ¿Por qué? Porque va a conectar, va a unir lo que va a ser el estímulo y la respuesta. Por ende, esto va a dar como resultado entonces, pues el conexionismo. Después de ello, nos dice que después de lo que es estímulo y respuesta, que se presenta la conexión, una asociación entre las sensaciones que los organismos reciben y los impulsos a la acción que éstas van a desencadenar, pues se lo llamó aprendizaje instrumental. De esta manera, Edward hace mención entonces que cuando se asocia lo que es el estímulo-respuesta entre lo que tienen que ver nuestras sensaciones corporales y también ciertos impulsos que nosotros vamos a llegar a presentar, él pues lo llamó aprendizaje instrumental. Ahora bien, Edward también, ahora sí vamos a llegar a lo que es la ley que nosotros tenemos importancia o que debemos de llegar. Entonces él nos hablaba de ciertas leyes del aprendizaje que según él manejaba. Dentro de ellas pues se encuentra lo que es la ley del efecto, la segunda es la ley de predisposición y por último la tercera él manejaba lo que es la ley del ejercicio. Además de estas tres leyes fundamentales que pues acabo de mencionar, Edward también propuso 5 leyes menores o también las llamó 5 leyes secundarias. Dentro de estas 5 leyes pues vamos a encontrar la ley que nosotros queremos abordar. Y la primera es la ley de la respuesta múltiple. La segunda que él manejaba es la ley de la actitud. Y la tercera, la más importante para nosotros que queremos ver, la ley de la prepotencia de los elementos. De esta ley, él nos decía que cuando hay que solucionar una situación, el organismo pues concentra su atención solamente en los aspectos más importantes o pues más esenciales de esta. Cuando revisemos más adelante las modernas teorías cognitivas sobre lo que es el aprendizaje y la solución de problemas, pues podremos advertir la similitud que esta ley tiene con los conceptos referidos pues a la metacognición. Otra pequeña definición que también nos habla Edward sobre esta ley, pues es que cuando estamos frente a una situación que nosotros queramos resolver,
nuestro organismo pues va a presentar o tiende a enfocarse en lo que son los aspectos más relevantes de dicha situación. No se concentra en otra cosa, sino que en los aspectos que él maneja o que él piense que son más importantes de dicha situación, pues aislando, haciendo por un lado, quitando, evadiendo, aislando pues los aspectos que no son de importancia para él o menos importantes. Otro punto igual que él nos manejaba es la capacidad demostrada por lo que tiene el sujeto, la capacidad demostrada que tiene el sujeto, pues cuando estamos ante una situación que resolver, o capacidad demostrada por el sujeto que aprende más que nada para responder solo los aspectos importantes de pues una situación. Como nos podremos dar cuenta, son definiciones que pues de cierto modo nos llevan a una misma conclusión o pues al mismo aprendizaje del cual estamos hablando. Y pues también nos dice él que el aprendizaje por comprensión pues se basa en el predominio de elementos. Eso nos hace mención de sobre la ley que nosotros estamos hablando. Mencionado esto, para concluir sus 5 leyes secundarias, la 4 es la ley de la respuesta por analogía y la 5ª la ley pues de cambio asociativo. Bien, pues sin embargo Edward no fue el único psicólogo que nos habló de dicho término. Existe otro autor que nos habla también de dicho término, el cual hace mención, y pues de Edward tiene un historial de que él fue un gran psicólogo, el cual propuso lo que es el aprendizaje por ensayo y error. Después de ello, hubo un autor que le interesó mucho dicho tema, y después el cual se presentó, que era Skinner. Skinner le interesó tanto lo que hacía Edward, que pues Skinner también utilizaba métodos similares de cierto modo a él, y pues Skinner también utilizó este término. Sin embargo, sabemos que Skinner pues tiene que verlo con lo que es con el condicionamiento operante. Skinner pues nos mencionaba igual leyes, hacía mención de ciertas leyes Skinner, el cual voy a mencionar, son 4 las que maneja Skinner, y pues vamos a ir poco a poco para llegar a la que nos interesa. La primera ley que nos habla Skinner es sobre la ley de la conducta, nos hace mención de eso Skinner. Luego, lo que son las leyes de las conductas, pues por consecuente sigue otra, las cuales son las leyes estáticas. La tercera son las leyes dinámicas. Y la cuarta, que es la que nos interesa, que son las leyes de la interacción. Dentro de lo que son las leyes de la interacción, pues Skinner desglosa otras leyes secundarias, por así decirlo. Entonces, la ley de la prepotencia, vamos a saber que se va a desglosar, o la ley de la prepotencia tiene seguimiento o un antecedente de lo que son las leyes de interacción. Dentro de lo que es la ley de la prepotencia para Skinner, nos habla que cuando 2 reflejos se superponen topográficamente y las respuestas tienen una compatibilidad, son incompatibles por el lado contrario. Cuando las respuestas son incompatibles, pues una respuesta puede conducir a lo que va a ser excluir, ¿no? Entonces hablamos de exclusión dentro de lo que es Skinner. Entonces cuando son incompatibles, podemos decir que pues una respuesta puede conducir a una exclusión de la otra. También nos hace otra definición